vamos a explicar cómo se determina la entalpía de una reacción usando la ley de Hess, en este caso. Este ejercicio dice: la combustión de un compuesto orgánico consiste en su reacción con gas-oxígeno. Como resultado se obtiene siempre dióxido de carbono, gas y agua líquida, y se desprende una gran cantidad de energía. La entalpía de combustión de la glucosa, C6H12O6, es menos 2802,5 kilojulios mol. Como se puede observar, es exotérmica, se desprende energía. Mientras que la entalpía de combustión del etanol, C2H5H, es menos 1366,8 kilojulios mol. También es exotérmica, como corresponde a cualquier reacción de combustión. Nos pide calcular la entalpía del proceso de fermentación de la glucosa. La glucosa se convierte en etanol desprendiendo dióxido de carbono. Bueno, pues vamos a utilizar, lo primero que hay que hacer es escribirse la reacción cuya entalpía, cuyo calor de la reacción hay que calcular. En este caso, fijaos, la glucosa se descompone, se fermenta en etanol líquido y dióxido de carbono gas. Y aquí simplemente lo que hemos hecho ha sido ajustar la reacción. Un mol de glucosa produce 2 moles de etanol y 2 moles de dióxido de carbono. Simplemente hay que ajustarla. Y nos piden hallar el calor de la reacción, la entalpía de esta reacción. ¿Cómo? Pues nos dan como dato la reacción de combustión de la glucosa y la reacción de combustión del etanol. Aquí la tenemos escrita. Combustión de la glucosa, pues simplemente tenemos glucosa, C6H12O6 sólida, se quema con oxígeno gas para dar dióxido de carbono gas y agua líquida. Tenemos ajustada la reacción, simplemente la hemos ajustado, y nos dan su calor de combustión, que viene aquí, es un dato del problema, menos 2802,5 kilojulios mol. Y esto es importante fijarse en el dato de menos 2802,5 kilojulios por mol. Eso significa que debemos ajustar esta reacción a un mol del reactivo de la especie que se oxida, en este caso un mol de glucosa. Siempre tenemos que ajustarla según me den las unidades. Lo mismo hacemos con la reacción de combustión del etanol, C2H5H, que es un líquido, claro, el etanol es un líquido, se quema con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. En una combustión de cualquier compuesto orgánico tenemos la reacción del compuesto orgánico con oxígeno y siempre produce CO2 y agua. Hemos ajustado de la misma forma la reacción. Un mol de etanol con 3 moles de oxígeno producen 2 moles de CO2 y 3 moles de agua. Y tenemos de nuevo su calor de combustión, su entalpía de combustión, que nos la han dado como dato, menos 1366,8 kilojulios por mol. Por eso tenemos que ajustar a un mol de etanol, porque me lo dice el dato del problema. Pues bien, combinando estas dos reacciones, tengo que llegar a la de arriba. Esto es muy sencillo de hacer, hay que obrar sistemáticamente. Mirad, empiezo por la izquierda. Tengo que fijarme en la glucosa sólida. ¿Dónde está la glucosa sólida? En la reacción que yo pretendo calcular, a la izquierda. Un mol de glucosa sólida y a la izquierda. ¿Dónde está la glucosa sólida en las reacciones dato? Pues aquí, en esta reacción de aquí. Y está precisamente a la izquierda, donde debe estar, y además ajustada a un mol. Luego esta reacción no hay que tocarla, porque tiene el reactivo que yo pretendo, este en concreto, y se encuentra en el mismo lado de la reacción dato y con el mismo número de moles. Vamos ahora con el etanol. Vamos a él. Un segundito. Aquí tenemos el etanol. El etanol debe aparecer a la derecha y con 2 moles. Vamos a buscarlo en los datos. En los datos, ¿dónde se encuentra el etanol? Se encuentra aquí. Pero fijaos, se encuentra a la izquierda y debería encontrarse a la derecha. ¿Lo veis? Se encuentra a la izquierda en la reacción dato, pero en el objetivo, en la reacción que yo tengo que calcular, debe encontrarse a la derecha y además con 2 moles. Luego, ¿qué es lo que debo hacer? Muy fácil. Simplemente lo que haré será multiplicar toda esta reacción por menos 2. Lo que indica que va a cambiar de sentido y además va a multiplicarse por 2. Es decir, todas las especies
todas las especies van a quedar multiplicadas por 2, incluido la entalpía de la reacción, y además dada la vuelta. De esa manera el etanol ya me aparecerá a la derecha, que es como tiene que aparecerme, y además multiplicada por 2. Únicamente me queda sumar estas reacciones. Sumo estas reacciones tal y como están puestas. Mirad, voy a empezar a sumar. Empiezo a sumar por la primera reacción dato. La primera reacción dato no la cambié de sentido, pues será C6H12O6 sólido, más 6 de oxígeno gas. Y ahora sumo lo que aparecería a la izquierda en la segunda reacción dato. Recordad que en la segunda reacción dato le he dado la vuelta y la he multiplicado por 2. Luego en los reactivos me aparecerán todas estas especies, ahora me aparecerán en el reactivo y multiplicadas por 2. Luego ahora tengo que sumar 4 moles de CO2 gas, 6 moles de agua líquida, y ahora en los productos voy a seguir sumando. En los productos me aparecerán los productos de la primera reacción dato y los reactivos de la segunda reacción multiplicados por 2. Es decir, 6 de CO2 gas más 6 de agua líquida más 2 de C2H5OH líquida más 6 oxígenos gas. Recordad que lo que he hecho ha sido, en este caso, estos reactivos, estas especies que estaban en esta reacción dato a la izquierda, como le he dado la vuelta, ahora me aparecen en los productos y multiplicadas por 2. Fijaos, tengo, mirad, 6 oxígenos, voy a empezar a tachar, 6 oxígenos a la izquierda, 6 oxígenos a la derecha, ¿vale? 6 aguas a la izquierda, 6 aguas a la derecha. Y ahora tengo, fijaos, 4 CO2 a la izquierda, 6 CO2 a la derecha. Luego, ¿qué me quedarán? 2 CO2 a la derecha. Fijaos, ¿cuál es la reacción global? Un mol de glucosa para dar 2 moles de etanol, 2 moles de etanol y 2 moles de CO2. Justo lo que yo quería hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues fijaos, simplemente el calor de la reacción, el calor de esta reacción será sumar delta de H1 menos 2 veces delta de H2. ¿Veis? Delta de H1, y como esto le he dado la vuelta y lo he multiplicado por 2, el calor de esta reacción también viene multiplicada por menos 2. Esta será la entalpía final de la reacción. Es decir, fijaos, voy a repetirlo, el calor de la reacción será delta de H1 menos 2 veces delta de H2. Delta de H1 valía menos 2802,5 kilojulios mol, menos 2 veces lo que valía la entalpía de la segunda reacción, que era la combustión del etanol, menos 1366,8 kilojulios mol. Si hacemos esta suma, obtendremos que la entalpía de reacción de la fermentación de la glucosa será menos 68,9 kilojulios. Y como se puede observar, es una reacción exotérmica, ya que la entalpía es negativa, desprende calor.